Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Graves emergencias provocaron las lluvias en las últimas horas en diferentes regiones del país. Derrumbes y desbordamientos de ríos dejan miles de personas damnificadas en departamentos como Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Sucre y norte de Santander. En la región del Catatumbo, 2 personas murieron por crecientes. En el Valle del Cauca, los 42 municipios presentan alguna afectación por la oleada de lluvias. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno anunció hoy que desde el 1 de mayo no será obligatorio el uso de tapabocas en interiores en ciudades con más del 40% de la población vacunada con la tercera dosis. En Bogotá, Manizales y Armenia ya se cumple el requisito para eliminar el tapabocas. En la mayoría de ciudades todavía no se alcanza ese porcentaje. El gobierno prorrogó otros 2 meses la emergencia sanitaria. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Aumentan en Bogotá las denuncias por desaparición de personas. El concejal Rolando González reveló que son 350 personas reportadas como desaparecidas este año. El uso de escopolamina para acceder a las víctimas va en aumento. Las mujeres son las más vulnerables, según muestran las estadísticas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia advierte: el peligro de una tercera guerra mundial es grave, real y no se puede subestimar. Secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos hacen visita sorpresa a Ucrania. Putin lanza masivo ataque a trenes en estaciones de Ucrania. Putin afirma que hay un plan de Occidente para asesinar periodistas rusos y culpar a su gobierno. Trump es declarado en desacato por un juez de Nueva York. Deberá pagar $10,000 por cada día que no obedezca lo impuesto por la ley. Elon Musk se queda con 100% de Twitter por $44,000 millones. Tras el anuncio de Twitter, la Casa Blanca pide más regulación a las redes sociales. Juez bloquea orden de Biden y mantiene expulsión express de inmigrantes indocumentados que había sido impuesta por Trump. Emmanuel Macron gana la segunda vuelta presidencial en Francia, pero obtiene una victoria agridulce. Cuba denuncia que Estados Unidos la excluye de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles en junio. El rey Felipe VI de España hace público su patrimonio. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Mientras escala la ofensiva del Kremlin en Ucrania, en una entrevista para la televisión estatal rusa, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que el riesgo de una tercera guerra mundial es real y que no se puede subestimar. A pesar de que hace una semana descartó el uso de armas nucleares en su invasión a Ucrania, algo que tranquilizó al mundo, hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, lanzó una nueva y contundente declaración que pone en vilo la seguridad de Europa y Occidente. En una entrevista a las agencias de noticias rusas bloqueadas en países como Colombia, habló de una posible tercera guerra mundial. El peligro es serio, es real, no se puede subestimar. Lavrov ha reprochado al gobierno ucraniano que haya endurecido su postura en las negociaciones con Rusia debido a la presión de sus aliados occidentales, pero aseguró que continuará las negociaciones de paz con Ucrania y que el conflicto terminaría con un acuerdo. La buena voluntad tiene límites y si no es recíproca no contribuye al proceso de negociaciones, pero seguiremos manteniéndolas con el equipo enviado por Zelensky. Los contactos continuarán. Acusó a Zelensky de fingir negociar. Es un buen actor. Si miras con atención y lees con atención lo que dice, encontrarás 1000 contradicciones. El canciller advirtió de la reprochable actitud de Estados Unidos de enviar muchas armas a Ucrania a pesar de sus advertencias y que hayan incitado a la rusofobia. Tras una visita sorpresa a Kiev, la capital ucraniana, de los secretarios de Estado y de Defensa, Estados Unidos cree que Ucrania puede derrotar a Rusia con el equipamiento adecuado y anunció que reabrirá su embajada y devolverá a sus diplomáticos a territorio ucraniano esta misma semana.
Dos de los más altos cargos del gabinete del presidente Joe Biden realizaron un histórico viaje a Kiev que está aún bajo la mira de Rusia. Esto en una visita a Ucrania que coincide con el inicio del tercer mes de la invasión que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados y que también representa un fuerte espaldarazo de Estados Unidos para la resistencia de esta antigua república soviética a la invasión rusa. De hecho, el gobierno estadounidense cree que Ucrania puede ganar la guerra contra Moscú si cuenta con el equipamiento adecuado. Así lo afirmó el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, que estuvo junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en Kiev, y sostuvieron un encuentro de 3 horas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el cual fue muy productivo y detallado. You should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible to ensure that you're successful. Incluso Blinken aseguró que Rusia ya falló en su campaña en Ucrania. In terms of Russia's war aims, Russia has already failed, and Ukraine has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened and clearly will not happen. Durante la visita también se informó que los diplomáticos estadounidenses regresarían a Ucrania esta misma semana, en la que también se hará el envío de $700 millones en ayuda militar adicional. Al menos 5 personas murieron y 18 más resultaron heridas en un masivo ataque del Kremlin contra estaciones de tren en Ucrania, que son las arterias de la economía del país, y el paso de miles de personas desplazadas que buscan huir de la invasión. El cuestionamiento de las autoridades ucranianas del por qué Rusia aún no había atacado ciertos lugares importantes y estratégicos fue respondido hoy y con contundencia. Según informaron autoridades locales, el ejército del Kremlin bombardeó 5 estaciones de ferrocarril en el centro y el oeste del país en una sucesión de ataques ocurridos en el intervalo de 1 hora. Si bien no hay demasiados detalles al respecto, la Fiscalía ucraniana asegura que 5 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas en la región central de Vinnytsia. El resto de misiles se ensañaron con las regiones de Rivne, Kiev y Lviv. A raíz de los ataques, los trenes que pasaban por las estaciones han sufrido retrasos. Algunas de las líneas afectadas son utilizadas a diario para el transporte de ayuda humanitaria y para el traslado de ciudadanos que huyen de zonas bombardeadas. Estas actuaciones confirman el intento de Moscú de destruir sistemáticamente las infraestructuras del país. Durante su discurso nacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó a Rusia por continuar las hostilidades en su país, incluso en la Pascua ortodoxa. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято. Por su parte, Rusia aseguró haber lanzado ataques a gran escala contra armas enviadas a Ucrania por Estados Unidos y Europa. ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран. Rusia ha acusado repetidamente a Estados Unidos y a los países occidentales de echarle leña al fuego al enviar armas a Ucrania, subrayando que atacará a los vehículos estadounidenses y de la OTAN que transporten armas dentro del país como objetivos legítimos. Les advierten de consecuencias impredecibles si continúan. Ucrania afirmó que no llegó a ningún acuerdo con Rusia para crear un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles que se encuentran atrapados con combatientes ucranianos en el complejo metalúrgico de Azovstal en Mariupol, aunque desde Moscú anunciaron un alto el fuego para permitir la salida de estas personas de la asediada ciudad portuaria. Las fuerzas rusas y sus aliados separatistas en Ucrania se comprometieron a cesar de manera unilateral las hostilidades en la devastada ciudad portuaria de Mariupol, esto para permitir la evacuación de civiles quienes podrán desplazarse en la dirección que elijan, especialmente aquellos que se encuentran en el complejo metalúrgico sitiado en Azovstal, donde se apostó el último bastión de la resistencia ucraniana al terrible asedio de las fuerzas del Kremlin. Sin embargo, desde el gobierno ucraniano aseguran que no se llegó a ningún acuerdo con Rusia para crear un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles encerrados con los combatientes en esta planta de acero, donde aún hay miles de personas que se enfrentan a condiciones cada vez más precarias. Esto mientras las hostilidades continuaron sin tregua, pese a que el presidente ruso Vladimir Putin asegura que le ordenó a sus fuerzas no atacar el complejo industrial.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará a Moscú, la capital de Rusia, donde en las próximas horas sostendrá un encuentro con el presidente Vladimir Putin. Además de Putin, Guterres también tendrá una reunión de trabajo con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El objetivo principal del viaje del secretario general es lograr una vía para finalizar las hostilidades y silenciar las armas en el este de Europa. Guterres viajará posteriormente a Ucrania, donde se reunirá el jueves con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, quien dejó ver su inconformidad porque Guterres haya decidido visitar Rusia primero que Ucrania. El secretario general de Naciones Unidas se encontrará también con los equipos de la ONU en el terreno para discutir un refuerzo de la ayuda humanitaria destinada a los ucranianos. Esta reunión se da luego de iniciadas las hostilidades por parte de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, que han dejado ya 12 millones de personas entre desplazadas y exiliadas y miles de personas muertas. El Papa Francisco envió una carta al patriarca ortodoxo ruso, quien apoya la invasión a Ucrania, en la que le pide que se ponga fin a la oscuridad de la guerra y lo llama a buscar la paz para el mundo. Con motivo de la Pascua que algunas iglesias católicas y ortodoxas celebraron ayer, domingo 24 de abril, según el calendario juliano, el Papa Francisco envió este mensaje a Kirill y a otros patriarcas de ramas ortodoxas del cristianismo, donde pide defender la paz en Ucrania y el fin de la guerra. Que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos convierta en verdaderos artífices de la paz, especialmente para la Ucrania desgarrada por la guerra, para que el gran paso pascual de la muerte a la nueva vida en Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la guerra. En la carta, Francisco subrayó que en este momento sienten todo el peso del sufrimiento de la familia humana, aplastada por la violencia. El sumo pontífice y Kirill, quien justifica la invasión de Rusia en Ucrania, mantienen una buena relación, pero tan solo se han reunido una vez en Cuba en 2016, y el último encuentro, que sería en junio, fue cancelado por el Vaticano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de intentar destruir a su país con complots tramados por espías extranjeros para dividir a los rusos y desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas. Incluso anunció la detención de 6 presuntos miembros de un grupo neonazi que pretendían asesinar a un famoso periodista muy cercano al Kremlin. En un discurso pronunciado ante los principales fiscales de Rusia y bajo la atenta mirada de su ministro de Defensa, el presidente Vladimir Putin acusó a Occidente de promover ataques contra periodistas rusos. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться. No, factos y documentos неопровержимы. Se trata de Vladimir Soloviev, un periodista muy cercano a la propaganda del Kremlin, cuyo supuesto asesinato habría sido planificado por 6 presuntos miembros de un grupo neonazi con órdenes desde Ucrania, aunque no ha sido posible comprobar esta información de forma independiente. Putin también exigió a los fiscales adoptar una línea dura contra los supuestos complots tramados por espías extranjeros para dividir al país y desacreditar a sus fuerzas armadas. El expresidente Donald Trump fue declarado en desacato por no entregar documentos a la Fiscalía de Nueva York y deberá pagar una multa diaria de $10,000 durante el tiempo que siga desobedeciendo la instrucción judicial. Un juez de Nueva York declaró al expresidente Donald Trump en desacato por no cumplir con una citación para documentos comerciales relacionados con una investigación realizada por la Oficina de la Fiscal General del Estado. El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Arthur Engoron, determinó que Trump tendrá que pagar una multa de $10,000 diarios hasta que cumpla con su orden. El fallo de desacato del juez Arthur Engoron se produjo después de una audiencia de más de 2 horas en la que los abogados de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticaron a Trump por demostrarse en entregar los documentos exigidos. James está investigando a la organización Trump por acusaciones de que manipuló indebidamente los valores declarados de varios activos inmobiliarios para obtener condiciones financieras más favorables para préstamos y cobertura de seguros y para reducir sus impuestos.
La Fiscalía General de Nueva York el pasado 7 de abril había pedido al tribunal que declarara en desacato a Trump por incumplir la orden de entregar los documentos que le habían pedido como parte de la investigación que hacen sobre sus transacciones financieras y las de su empresa. El ente acusador recordó en su documento que había formulado el reclamo del expresidente en 8 ocasiones, por lo que en esta ocasión pidió que lo declararan en desacato, una victoria para la fiscal general Letitia James. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se convirtió en el nuevo dueño de la red social Twitter después de que compró la compañía por una suma de $44.000 millones. Las acciones de Twitter subieron casi un 6% tras el anuncio de la histórica compra y desde ya Musk promete que convertirá la red social en la plataforma de libertad de expresión en todo el mundo. Las directivas de Twitter y el CEO de Tesla, Elon Musk, llegaron a un acuerdo para que el hombre más rico del mundo comprara esta gigante plataforma de redes sociales. La operación por $43.000 millones se dio después de que las dos partes negociaron durante todo el fin de semana, en medio de presiones del magnate al directorio de la compañía después de que lanzó su oferta gracias a préstamos bancarios y su fortuna personal, con una contribución de $21.000 millones. Musk, que protagoniza una de las adquisiciones de Internet más grandes de la historia, considera Twitter como la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad, y desde ya prometió transformarla en la red social de la libertad de expresión en todo el mundo. Además de ser el fundador de Tesla y SpaceX, Musk, que era el propietario de más del 9% de las acciones de Twitter antes de la compra, utiliza su influyente cuenta en esta red casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones. Una vez se conoció la noticia de la compra de Twitter, la Casa Blanca pidió mayor regulación para las redes sociales, pues a juicio del presidente Biden, estas están demasiado exentas de los daños que pueden causar. La Casa Blanca insistió en su petición de que el Congreso de Estados Unidos apruebe nuevas regulaciones que obliguen a redes sociales sobre Twitter a rendir cuentas por los daños que causan. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se pronunció poco después de que Twitter anunciara que aceptó la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por unos $44.000 millones. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal, including reforms to Section 230, enacting antitrust reforms, requiring more transparency, and more. And he's encouraged that there's bipartisan interest in Congress. Musk ha sido muy crítico con la red social y ha puesto en duda que sus normas se adhieran rigurosamente al principio de la libertad de expresión. Un juez de Estados Unidos ordenó suspender temporalmente la orden de la Casa Blanca que buscaba eliminar la política migratoria llamada Título 42, creada en el gobierno Trump, que permite la expulsión exprés de migrantes indocumentados. Durante meses, debido a que los casos de COVID-19 están en declive, la administración de Joe Biden había estado en camino de poner fin a la Autoridad de Salud Pública conocida como Título 42, una orden de la era de Trump que requiere que las autoridades expulsen de inmediato a casi todos los migrantes en la frontera. Hoy, un juez federal impidió temporalmente que la administración pusiera fin a una restricción pandémica en la frontera entre Estados Unidos y México. La medida iba a quedar sin efecto el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Oeste de Luisiana seguirá vigente, por lo que los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos a sus países a través de México. Desde que fue implementado el Título 42, ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de inmigrantes. Los detractores de la medida alegan que la política, que data de 1944, es ilegal porque obstruye el asilo y daña el debido proceso. La orden que la Casa Blanca continúa intentando tumbar se ha convertido en un tema político candente, con varios demócratas moderados uniéndose a los líderes republicanos para pedir una extensión de la autoridad. Emmanuel Macron se convirtió en el primer presidente francés en 2 décadas en ser reelegido en medio de un histórico auge de la ultraderecha que amenaza su gobernabilidad de cara a las elecciones legislativas de junio. El mandatario aseguró su puesto en el Palacio del Elíseo durante 5 años más y su primer gran reto será unir a una Francia fragmentada.
Tras una reñida segunda vuelta que dejó grandes lecciones, el centrista Emmanuel Macron se convirtió en el primer presidente francés en ser reelegido en 2 décadas. El actual mandatario recibió más del 58% de los votos en medio de una fuerte división política y tras un histórico auge de la ultraderecha francesa, después de que la conservadora Marine Le Pen alcanzó más del 41% de los apoyos. El mejor resultado de la ultraderecha en una elección presidencial en Francia, aunque la abstención, en torno al 28%, fue la más alta para un balotaje presidencial desde 1969. Ahora la mirada está puesta en las elecciones legislativas de junio próximo, las cuales son vistas como una tercera vuelta debido a que un triunfo del partido gobernante La República en Marcha es vital para atajar a la creciente oposición e implementar la agenda de Macron. Aunque este escenario parece cada vez más lejano debido a que una mayoría de franceses, según 2 sondeos publicados justo después de su reelección, no quieren que el mandatario centrista disponga de una mayoría parlamentaria, lo que abriría la puerta a la cohabitación, debido a que Macron deberá gestionar una política de equilibrios para salir ileso entre la ultraderecha de Le Pen, reforzada por el mejor resultado de su historia, y una izquierda sólida de la mano de Jean-Luc Mélenchon, quien podría terminar siendo primer ministro francés en una eventual coalición. La victoria de Macron fue celebrada por gran parte de sus aliados europeos y Estados Unidos, quienes además expresaron alivio con su continuidad en el poder. Incluso China y Rusia felicitaron al mandatario por su reelección. Al menos 2 personas murieron después de que policías en el centro de París dispararan contra un vehículo que intentó embestirlos durante los fuertes disturbios desatados en la capital francesa, cuando grupos de manifestantes contrarios al presidente reelecto Emmanuel Macron se enfrentaron contra la policía. Algunas alteraciones del orden público opacaron el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en Francia. De hecho, al menos 2 personas murieron después de que policías en el centro de París dispararon contra un vehículo que intentó embestirlos en medio del caos desatado por los fuertes disturbios que se tomaron a la capital francesa, donde cientos de personas se movilizaron en la Plaza de la República en rechazo a la victoria de Emmanuel Macron en el balotaje presidencial. Algunos manifestantes protagonizaron duros choques con la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. A los hechos violentos en París se suma que un sacerdote y una monja fueron apuñalados por un hombre que se abalanzó sobre ellos mientras supuestamente gritaba "debemos matar a Macron". El atacante fue rápidamente detenido por las autoridades. Pekín empieza a tomar medidas de contención tras detectar un súbito aumento de casos de COVID-19 y alertar que este brote circulaba sin detección desde hace al menos una semana. El temor a un confinamiento estricto de más de 25 millones de habitantes llevó a muchos de ellos en la capital china a hacer compras de emergencia y las autoridades advierten que esta situación se podría poner difícil en los próximos días. Las autoridades de Pekín, la capital de China, actúan contrarreloj para contener un brote de COVID-19 que puede haberse estado propagando durante al menos una semana en esta ciudad, que ha conseguido evitar hasta ahora grandes focos de infección y para cuya protección el gobierno central está dispuesto a tomar las medidas más drásticas, situación que hace que sea inminente la posibilidad de que pronto se implementen restricciones más estrictas y confinamientos de millones de personas, como los que paralizaron a Shanghái e incluso desabastecieron a esta capital económica del gigante asiático. De hecho, el temor a un confinamiento estricto de los 25 millones de habitantes de la megaurbe llevó a muchos habitantes de Pekín a hacer compras de emergencia, mientras se formaban grandes filas para realizar las pruebas masivas ordenadas por las autoridades chinas. La capital ha reportado decenas de contagios en la última semana, incluyendo 19 casos nuevos en la más reciente jornada. El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa superó el COVID-19. Fue dado de alta de la clínica en Madrid, en la que fue hospitalizado por complicaciones de salud relacionadas con dicha enfermedad. Sus hijos publicaron fotografías del escritor en Twitter que dan cuenta de la evolución del estado de este hombre. Dicen, abro comillas, ahora a casa, a seguir con la recuperación. En el mensaje agradecen al personal médico por la dedicación que tuvieron con su padre. Miles de mexicanas protestaron en la capital del país para exigir justicia por el presunto feminicidio de Devani Escobar, una joven de 18 años hallada muerta en el norte del país en medio de sospechosas circunstancias. El hecho ocurrido en medio de una ola de asesinatos y desapariciones de mujeres que ha causado la indignación por las inconsistencias en la investigación del caso.
El hallazgo del cuerpo de Devani Escobar dentro de una alcantarilla de un motel de Nueva Castilla, al norte de México, 13 días después de haber sido reportada como desaparecida ante las autoridades, desató una enorme indignación en todo México que enfrenta una grave ola de asesinatos y desapariciones de mujeres. La joven de 18 años fue encontrada muy cerca de donde habría sido abandonada a la madrugada del día 9 de abril por un conductor de una aplicación móvil, después de que sus amigas supuestamente la dejaron sola en broma y este presuntamente la acosó. Sin embargo, la Fiscalía primero indagó el caso como un accidente y luego rectificó para investigarlo como un feminicidio. Una falla del ente acusador que provocó agudos cuestionamientos a la pesquisa que ha evidenciado serias inconsistencias. Es por ello que las mujeres mexicanas se solidarizaron con Devani y se movilizaron en contra de la crisis de violencia machista en medio de consignas como Devani, hermana, que está tu manada o nos faltan 24,000. Cuba denunció que Estados Unidos está excluyendo al país de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles del 8 al 10 de junio. Desde el gobierno de Joe Biden negaron que esto esté ocurriendo. Frente a diversos medios nacionales y extranjeros, el canciller cubano Bruno Rodríguez realizó una denuncia en contra del gobierno estadounidense. De los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la 9ª Cumbre de las Américas que se producirá en Los Ángeles del 8 al 10 de junio y que ejerce en estos momentos presiones extremas sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen de manera privada y respetuosa. Rodríguez incluso pidió al secretario de Estado Anthony Blinken que confirme si Cuba está invitada o no al encuentro. Insto respetuosamente al secretario de Estado Blinken a que diga de manera honesta si Cuba será invitada o no a la 9ª Cumbre de las Américas. Rodríguez consideró antidemocrático que un anfitrión de la Cumbre de las Américas decida excluir a un país de la región y manifestó que Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna en cuestiones de democracia y derechos humanos, aunque Washington negó que esto esté sucediendo. A través de un comunicado, la Casa Real de España reveló a cuánto asciende el patrimonio del rey Felipe VI. La Casa Real ha hecho público por primera vez el patrimonio del rey por decisión propia de Felipe VI. En el comunicado oficial publicado desde el Palacio de la Zarzuela se estableció que el rey cuenta con un patrimonio de 2.573.392 euros. De este patrimonio acumulado desde 1998, 2,26 millones de euros son depósitos bancarios y fondo de inversión y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Felipe VI no tiene bienes inmobiliarios ni tampoco dinero en el extranjero. El comunicado detalló que Felipe VI presenta cada año su declaración fiscal y de patrimonio a la Hacienda española. El origen de su patrimonio se debe principalmente a las retribuciones percibidas del Estado en los últimos 25 años, tanto como príncipe de Asturias, cuando era heredero del trono, como ya siendo rey desde 2014. Muy buenas noches. Todos los oficiales, suboficiales y soldados y agentes de la Reserva, así como los pensionados de la Fuerza Pública y todos los exgenerales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Dirección de la Policía, que fueron directores, expidieron hoy un comunicado en el que expresan total respaldo al comandante del ejército, al general Zapateiro, en la controversia que sostienen con el candidato presidencial Gustavo Petro. El presidente de la Asociación Colombiana de Reservistas es el coronel John Marulanda, quien es diplomado en Psicología Política de la Universidad de Ohio en Estados Unidos y es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Es diplomado en negociación y manejo de crisis de la Universidad de Harvard. Él es nuestro invitado esta noche. Coronel, muy buenas noches. ¿Usted quisiera, por favor, resumir el texto del comunicado que expidieron hoy?
Yamil, muy buenas noches y muchas gracias por su amable invitación. No, el comunicado, un poco extenso de 5 puntos, lo podríamos resumir en un respaldo total de las 49 asociaciones allí firmantes para el general Zapateiro, nuestro comandante del ejército. Sentimos que lo que ha hecho el candidato de la izquierda es ofender el honor militar, que es lo más valioso que tenemos los militares. No importa lo que digan muchos superiores o subalternos de uno, el honor militar está por delante. Y ese honor ha sido gravemente lesionado con las acusaciones genéricas de este precandidato a la presidencia de la República. Entonces, hemos visto que las palabras del señor general Zapateiro son oportunas, son adecuadas y son contundentes, dadas las circunstancias que estamos viviendo. El general Zapateiro, señor coronel, fue acusado hoy ante la Fiscalía por violar el artículo 219 de la Constitución, que establece que la fuerza pública no es deliberante. Y también le abrió investigación la Procuraduría. En la parte final del artículo 219 dice que no podrán ejercer los militares activos ni el sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Bueno, nosotros vemos que no se configura, por lo menos así lo vemos nosotros desde nuestra institucionalidad en retiro, no se configura ninguna de estas violaciones, que claramente ha sido definida por la Corte Constitucional. Se participa como militar activo en política cuando con armas en la mano se increpa a uno de los participantes en una lucha política como la que estamos ahora, o se conmina a una unidad militar bajo su mando a votar por X o Y candidato. Hay una serie de condiciones que la Corte Constitucional ha sido muy clara en ponerlas de frente y vemos que no se configura en ese entonces, en este momento no se configura ese delito de participación política. Sí creemos, por el contrario, que hay una defensa muy fuerte del honor militar, porque es las fuerzas militares, el Ejército Nacional especialmente, el que está poniendo los muertos cotidianamente, hombres y mujeres que están cayendo en nuestros campos para defender en algo la tranquilidad del país. Creemos que es injusto que se esté atacando a la fuerza pública y que se utilicen estos muertos como parte de una campaña politiquera para tratar de llegar al poder. Pero en este caso, coronel, ¿quién decide si es o no es intervención en política del general Zapateiro? La Procuraduría, evidentemente. La señora procuradora es la que tiene que adelantar la investigación y decidir si está o no incurso en ese eventual delito. Pero ya la Procuraduría anunció que abrirá investigación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo anunció y nosotros estamos muy atentos sobre eso. Es la primera vez que oigo que la Fiscalía también va a meter la mano en este asunto. Nosotros hemos hecho muchas consideraciones al respecto. Las 49 asociaciones que firman ese decreto, pues nos gastamos toda una noche analizando los pros y los contras, lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo de la situación. Es primera vez que oigo que la Fiscalía le va a meter mano a eso. Acuérdese usted que la participación de los militares en discusiones políticas no es un delito, es una falta de disciplina que debe ser sancionado como tal. Entonces, bueno, voy a investigar con calma a ver de qué se trata la queja ante la Fiscalía. Ahora, el doctor Gustavo Petro, en una declaración que le concedió hoy a la revista Semana, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: en mi gobierno, los generales obedecerán al presidente. ¿Eso será así si él es elegido presidente? A mí no me cabe la duda que sí. El mando militar, en el caso de que el candidato Petro llegue a la presidencia con la mayoría de votos de un evento electoral bajo todos los parámetros
pues necesariamente se convierte constitucionalmente en el comandante supremo de las fuerzas militares. En tal sentido, el mando militar del momento deberá acatar las órdenes e instrucciones del presidente que haya sido elegido para ese cargo. Y el general Zapatero, coronel, hizo la siguiente declaración hoy, también a la revista Semana. Por eso estoy tranquilo, porque el día que me vaya de esta amada institución, dejaré muchísimos Zapatero. Fui director de la Escuela Militar de Cadetes y gradué muchas promociones que llevarán en su mente, alma y corazón las enseñanzas de quien fue su director, dijo Zapatero. Y cerró con esta frase: entonces, jamás me iré, porque ellos seguirán el legado. Eso es lo que defendí con honor. Pues, Yamil, ¿qué le puedo decir? En primer lugar, que cuando le llegue el momento del retiro, lo estamos esperando en Acore, con los brazos abiertos. En segundo lugar, vamos a ver si hay tantos zapateros como él ha anunciado esta mañana en la revista Semana. Y en tercer lugar, lo que dijo Petro no se lo dijo a Semana, él lo dijo en una manifestación pública que tuvo, creo que en la costa o algo así. Pero de todas maneras, como fuere, es un momento oportuno, adecuado, en medio de esta turbulencia preelectoral, para que las fuerzas militares, a través de sus mandos naturales, hagan el reclamo que hizo el general Zapatero, que lo consideramos justo y oportuno. Pero de todas maneras, señor coronel, no tuvo razón el doctor Gustavo Petro cuando afirmó que había generales en retiro comprometidos con el Clan del Golfo. No, eso no tiene ninguna discusión. El problema es eso. El problema es que él dijo que la cúpula militar era elegida y era cooptada por organizaciones criminales que estaban conniventes con los politiqueros de turno, que eran los que nombraban a esta cúpula militar. Esa es una afrenta en contra del honor militar, frente a la cual el comandante del ejército, como le digo y le repito, salió muy oportunamente a parar al candidato. ¿Y cómo hacer, señor coronel, como representante usted de los oficiales en retiro, para ponerle punto final a esta discrepancia que es muy preocupante? Sí, es preocupante. Nos tiene a todos nosotros, déjeme emplear un término muy coloquial, nos tiene cabezones. ¿Cómo salimos de esto? No es, por supuesto, dándole la razón al candidato. Estamos dando la razón al comandante del ejército y yo creo que es el momento de calmar las aguas, esperar que la Procuraduría se pronuncie y evitar polémicas que se pueden generar a raíz de esto. Nosotros somos, bueno, ya estamos retirados, nosotros podemos ejercer política. De hecho, yo fui candidato al Senado aquí en Antioquia. Pero los militares, el cuerpo armado del país, al cual le debe tanto la nación, la estabilidad, somos, como dicen los militares, somos la pínula, somos la guía de la estabilidad del país. El cuerpo armado se debe constitucionalmente al nuevo gobierno que llegue a la Casa de Nariño. Pues, coronel Rolando, muchas gracias por haber aceptado su invitación. El señor doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República, ha aceptado una entrevista conmigo mañana para tratar de este mismo asunto. Esperamos que pueda atender nuestra invitación. Así, coronel, que muchas gracias por haberlo hecho usted y los invitamos a ustedes a continuar aquí en Noticentro 1. Coronel, muy amable. CMI. A usted, Yamil, muchas gracias. Gracias. Noticentro 1, CMI. Graves emergencias en todo el país por invierno, inundaciones y derrumbes, miles de damnificados en 22 departamentos, cientos de cultivos perdidos. Eliminan tapabocas en sitios cerrados en Bogotá, Armenia y Manizales desde el 1 de mayo. Cali, Medellín y Barranquilla seguirán con tapabocas por falta de vacunación. Sensible baja de contagios y muertes en el país.
Revelaciones sobre falsos positivos. Militares cuentan su verdad en audiencia ante la JEP en Ocaña. Mindefensa admite que habrá cero tolerancia si hubo excesos en operación militar en Putumayo. No hubo revés con Nicaragua, dice vicepresidenta. Reproches y apoyos al general Zapateiro, comandante del ejército. 350 denuncias por desapariciones en Bogotá en 100 días. Cargos contra Consorcio Ríos Velilla por corrupción en Transmilenio. Crece hurto violento de celulares. Herida una niña a puñal. Otra fuga en cárcel de Medellín. Alerta del director de la policía por eventuales disturbios el jueves próximo. El dólar se dispara. Subió hoy 111 pesos. Parte Nueva Minga hacia Bogotá. Llega mañana. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Se agrava la situación de Colombia por las emergencias provocadas por las lluvias. Inundaciones y deslizamientos dejan miles de personas damnificadas y una gran cantidad de cultivos bajo el agua. En departamentos como Valle del Cauca, Sucre y Santander es cada vez más crítico el panorama. 20 barrios y 2 corregimientos en Barrancabermeja fueron afectados esta mañana por las fuertes lluvias. El alto nivel del río Magdalena colapsó el alcantarillado, provocando la emergencia en las viviendas. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo llevó a cabo la caracterización de las viviendas afectadas y solicitó apoyo para la entrega de ayudas humanitarias al gobierno departamental y nacional. Se prevé que el caudal del río Magdalena aumente en las próximas horas. Mientras tanto, los organismos de socorro se encuentran atentos para brindar apoyo a las familias damnificadas. 2 personas fallecidas. Luis Molina Rojas, un conductor de una volqueta arrastrado por la quebrada Guachimán, y un menor que se movilizaba en una motocicleta arrastrado por el río Socuabó del municipio de Tibú, producto de las intensas lluvias. El panorama por la primera temporada de lluvias en el Catatumbo es preocupante y deja hasta ahora más de 2.000 damnificados en Convención y Tibú, que han perdido sus cultivos, animales y viviendas. El incremento de las lluvias, la imposibilidad de cerrar el boquete que abrió el río Cauca en Caregato y el reciente rompimiento del dique en el sitio conocido como Los Arrastres ha incrementado el padecimiento de las familias en la región de La Mojana y el San Jorge. Más de 100 de ellas tuvieron que irse a vivir a la carretera entre los municipios de San Marcos y Majagual en busca de un lugar seco, mientras sus casas y cultivos quedaron bajo el agua. Hasta 1 metro de altura llegó la inundación por el desbordamiento del río Cauca en el municipio de Caucasia, Antioquia, afectando decenas de viviendas y hectáreas de cultivos. 7 municipios del oriente, suroeste y cercanos a los ríos Magdalena y Cauca están en máxima alerta por lluvias que ya dejan más de 700 damnificados. En Ginebra, Valle del Cauca, la zona rural permanece incomunicada por múltiples derrumbes en las vías debido a las lluvias. Por otro lado, en Buga, se declaró la urgencia manifiesta para poder intervenir oportunamente la infraestructura deteriorada, mientras que en Palmira faltan 10 metros por reparar en la ruptura del dique que causó el desbordamiento del río Cauca e inundación a 300 hectáreas de cultivos de caña y cilantro, así como la afectación a 70 personas. Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alerta máxima debido a las continuas precipitaciones que han afectado a todos los municipios del departamento. Son 22 los departamentos del país que están en máxima alerta por el invierno que sigue causando estragos. En el último mes han muerto 33 colombianos por deslizamientos de tierra. La primera temporada de lluvias en el país sigue causando múltiples tragedias y emergencias. Especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá. El INEAN recomienda mantener las medidas preventivas ante la posibilidad de crecientes súbitas deslizamientos de tierra. En Cundinamarca son más de 60 municipios afectados. Específicamente en Arbeláez, 4 personas de una misma familia permanecen desaparecidas. Esta noticia de esta familia que nos entristece a todos, por eso no hemos hecho todo lo humanamente posible por encontrarlos. La cuenca baja del río Bogotá sigue en alerta roja, así como otros ríos del país. El INEAN mantiene alerta roja en la cuenca alta del río Cauca,
alerta roja en la cuenca baja del río Cauca, alerta roja en la cuenca media del río Magdalena, alerta naranja en la cuenca alta del río Putumayo. 33 personas han muerto en el último mes a causa del invierno. Al menos 6.000 familias han resultado damnificadas y más de 2.000 viviendas han quedado averiadas, 107 destruidas. La mayoría de las principales ciudades de Colombia todavía no cumplen los requisitos de cobertura de vacunación establecidos por el Ministerio de Salud para quitar el tapabocas. Solo Bogotá, Armenia y Manizales cumplen las normas. En la mayoría de ciudades capitales en Colombia todavía no se alcanza el requisito para eliminar el uso de tapabocas en interiores, como es tener un 40% o más de población cubierta con los refuerzos de las vacunas contra el COVID-19. Por ahora el requisito se cumple en ciudades como Bogotá, Armenia y Manizales, mientras que Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali todavía están por debajo del 40% de población con refuerzo contra el COVID. Tenemos estos 6 días para para llegar a ese 40% de exigencia y de meta que tenemos, y de esta manera decir que a partir de este día eliminaremos el uso del tapabocas en espacios abiertos y en espacios cerrados en la ciudad. Nos acercamos a ese 40% de la población con dosis de refuerzo administradas. Invitamos a toda la ciudadanía que revise sus esquemas de vacunación. Según el Ministerio de Salud, solamente 78 municipios en Colombia a la fecha cumplen con el requisito para eliminar la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios cerrados. Pese al anuncio de eliminar el uso del tapabocas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 30 de junio. Dijo que el país entra en una transición con miras a alcanzar la normalidad total. Aunque la emergencia sanitaria se prolongará por 2 meses más, el gobierno nacional decidió suspender la obligatoriedad del uso del tapabocas en lugares como cines, centros comerciales, eventos masivos, restaurantes, bares y discotecas y hoteles, entre otros espacios cerrados. La medida, que estará vigente a partir del próximo 1 de mayo, aplica para municipios con el 70% de su población con esquema completo de vacunas contra el COVID y el 40% con dosis de refuerzo. Se evaluó el hecho de que la Organización Mundial de la Salud todavía mantiene la declaración de pandemia, y segundo, que hay un tiempo relativamente corto todavía transcurrido de los números de baja afectación que afortunadamente hoy tenemos en el país. El gobierno decidió mantener la obligatoriedad del uso del tapabocas en ciertas excepciones, como los servicios de salud, los hogares geriátricos, los espacios cerrados escolares y el transporte masivo. De otro lado, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que en lo que tiene que ver con implementos de bioseguridad, más allá del tapabocas, las empresas deben seguir garantizándolos a través de las ARL. Son elementos de bioseguridad, no mascarillas o tapabocas. Entonces, cualquier medida de elementos de bioseguridad hacia adelante sigue intacta. Colombia reportó una sensible baja en los contagios y en las muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. En el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que otras 208 personas se contagiaron de coronavirus. La cifra de fallecidos bajó a 2. Se procesaron 16.800 pruebas en los laboratorios del país. La cifra total de muertes es de 139.780 víctimas. Casos activos bajaron a 2.763. Estas son las cifras de los últimos 4 días. 22 de abril, 283 contagios, 6 fallecidos. 23 de abril, 291 contagios, 6 fallecidos. Ayer, 249 contagios, 7 fallecidos. Hoy, 208 contagios, 2 fallecidos. Mañana se cumplirá la primera audiencia de reconocimiento de crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Justicia Especial de Paz. Una decena de militares, entre ellos un coronel, admitirán su responsabilidad en 120 falsos positivos. Las víctimas y los magistrados que llegaron hasta Ocaña, norte de Santander, esperan un relato veraz y detallado de los 10 militares que reconocerán su responsabilidad en 120 falsos positivos. Disparó el gatillo, consiguió las armas en el mercado negro, puso las armas, fingió el combate, falseó todos los documentos operacionales, dio la orden. Desde un cabo hasta un general deberán responder por homicidio y desaparición forzada.
Aquí lo que se está reconociendo es la responsabilidad en crímenes, no en errores, no en consecuencias negativas, en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En Ocaña y sus alrededores fueron asesinadas 120 personas con el mismo propósito. Para engrosar de manera falsa, ilegítima, ilegal, criminal, las estadísticas oficiales de éxito de una unidad militar. La magistrada Catalina Díaz también aseguró que muchos miembros del ejército se han comprometido a entregar nueva información que permitiría identificar a los responsables de los falsos positivos en los máximos niveles del mando militar. Sí, ellos nos han ofrecido información importante, de hecho algunos de ellos nos han dicho que quieren volver a ser escuchados por la JEP. Que se contribuya con información sobre los máximos responsables, pero no solamente los máximos responsables a este nivel de batallón o brigada, sino especialmente de los responsables de las órdenes estratégicas o de quienes tomaron esas medidas a nivel de una política que facilitó o promovió que estos hechos ocurrieran. 18 víctimas podrán intervenir y contrastar las versiones de los militares. Desde el Putumayo, el ministro de la Defensa, Diego Molano, admitió que habrá cero tolerancia si hubo excesos de la fuerza pública en la operación contra las disidencias en Puerto Leguízamo. Durante la audiencia en Putumayo de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, los congresistas expusieron sus reparos y las denuncias frente a los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo en este departamento. Un sector de la comunidad expresa que se trata de una muerte a manos de nuestras fuerzas, de las fuerzas militares, de una muerte ilegítima, que fueron asesinados civiles. Fue el turno del ministro de Defensa quien se refirió al operativo militar en este departamento. Con base en la información de inteligencia, esos 11 muertos en desarrollo de operaciones o tenían relación con la estructura, o participaron de la estructura, o participaron de las hostilidades. El ministro de Defensa dijo que habrá cero tolerancia a cualquier actuación que no haya estado bajo los principios del derecho internacional humanitario. Rendir cuentas para garantizar que si hay alguna afectación, por supuesto, se asuman las máximas responsabilidades. Un juez condenó al excongresista Julio Gallardo Archibald por su participación en el escándalo del cartel de la toga. Un juez de Bogotá condenó al excongresista Julio Gallardo Archibald y lo declaró responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer por los delitos relacionados con el cartel de la toga. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista sostuvo reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno entre el 2014 y el 2015 y le entregó 200 millones de pesos para que intercediera y buscara la forma de favorecerlo en un proceso penal que se seguía en su contra en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía solicitó que se le imponga una pena de 6 años de cárcel sin beneficios judiciales. En una próxima audiencia se conocerá el monto de la pena. En respuesta al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien afirmó que el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia fue una victoria para Nicaragua, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó que lamentablemente hay mucha gente que está apostándole a que Colombia le vaya mal en su litigio por su soberanía en el Caribe. El vicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna en el diario El Tiempo, aseguró que la verdad, y haríamos bien en comenzar por reconocerla, es que todo salió muy mal para Colombia, haciendo referencia al fallo de la Corte de La Haya por otra de las demandas de Nicaragua. Hoy, durante un acto en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, la vicepresidenta replicó a Vargas Lleras asegurando que el fallo es positivo para Colombia. Lamentablemente algunos columnistas parecería que apostaran a que Colombia le vaya mal, a que Colombia tenga reveses, pero no hemos tenido un revés en ese fallo. La canciller y vicepresidente de la República recalcó que le harían bien al país comentaristas que se informaran bien. Pero sobre todo a Colombia le sirve muchísimo más las personas que hacen un análisis riguroso, que se leen completas las sentencias y que obviamente dan opiniones calificadas, siempre queriendo construir. La vicepresidenta Ramírez también comentó que Colombia mantiene un diálogo franco y respetuoso con Rusia y advirtió que con Nicaragua no puede hacer lo mismo porque el régimen de Daniel Ortega no le genera confianza al gobierno colombiano. El general Eduardo Zapateiro fue denunciado ante la Fiscalía por cuenta de los mensajes de Twitter dirigidos al candidato presidencial Gustavo Petro. Ante la Fiscalía fue radicada la primera denuncia penal en contra del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, tras sus mensajes de Twitter en los que se refiere al candidato presidencial Gustavo Petro. El comportamiento y los conceptos del general Zapateiro
son claramente una ruptura del orden constitucional en Colombia. Pero además es un manifiesto desconocimiento de la ley. El denunciante pide que a Zapatero se le imputen cargos y se le imponga medida de aseguramiento por los delitos de prevaricato por acción e intervención en política. Los candidatos a la presidencia se refirieron a las afirmaciones del general Eduardo Zapateiro en contra del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. La democracia hay que respetarla y la intervención del general Zapateiro en política no puede ser permitida. La fuerza pública no puede participar en política. Es deber del general Zapateiro defender de ataques aleves a nuestras instituciones y a las fuerzas públicas, claro que sí, y no hay ningún lugar para una acción disciplinaria en su contra. Yo no voy a entrar a juzgar si participó o no en política, que lo determinen los entes de control. Yo lo que sí doy un mensaje claro es, yo veo sectores que hoy denigran y desprecian de toda la institucionalidad y día a día van queriendo acabar con todo. Lo que sí me parece a mí muy grave es que el presidente de la República salga a defender una actitud anticonstitucional del general Zapateiro. El concejal de Bogotá, Rolando González, reveló alarmantes cifras sobre denuncias de desapariciones en la capital del país. Más de 300 casos en lo que va corrido del año. Es alarmante la cifra que revelaron desde el Consejo de Bogotá relacionada con personas desaparecidas. Este año, en lo que va corrido del año, tenemos una cifra cercana a los 350 desaparecidos, incrementando en un 20% la cifra que se había llevado a cabo en el año 2020. Conocimos el relato de la mamá de Juan López, un joven universitario que estaba desaparecido y que fue encontrado en la localidad de Santa Fe. Él dice que no se acuerda de la universidad después de que cuando sale de la Javeriana. Entonces creemos nosotros que le pusieron alguna sustancia. Hemos encontrado que muchas de estas sustancias utilizadas, en su gran mayoría, es escopolamina. Una de las 3 personas que fue reportada como desaparecida durante el fin de semana murió. Convulsiona en el sector de Chapinero luego de salir de un establecimiento público. De manera inmediata es trasladado a la unidad médica más cercana, pero desafortunadamente llega sin signos vitales. La familia de Laura Camila Arango, desaparecida desde el 23 de abril, ha hecho un llamado a todos los capitalinos para que si la ven den información al número 321-383-5819. Estable y fuera de peligro se encuentra la menor de 14 años que recibió una herida de arma blanca en medio del hurto de su celular. Según los médicos que la atienden, en las próximas horas podría ser dada de alta. El hurto a celulares creció en un 5,9% en los primeros 3 meses del año. En este momento la paciente se encuentra estable, estamos terminando de hacer algunos estudios siguiendo su evolución y probablemente en las próximas horas será dada una salida de nuestra institución. Este es el más reciente parte de la niña herida en el sector de Metrovivienda en Bosa, mientras delincuentes le intentaban robar su celular. Las cifras de hurto de celular siguen aumentando. Según la Secretaría de Seguridad, en los 3 primeros meses del año, 14.469 teléfonos móviles han sido hurtados. Es decir, el delito subió un 5,9% con respecto al mismo periodo de 2021. En estos 3 meses, otros delitos como el hurto a personas también crecieron. Este se incrementó en 16,8% con 3.915 casos más. El hurto de automotores creció un 7,2% y el hurto de motocicletas aumentó 7,7%. El gran lunar es que la mayoría de reincidentes logran quedar en libertad. En promedio, cada año 56.000 delincuentes que son reincidentes llegan al sistema. Estamos hablando que en el 92% de los casos son hombres. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Sigue siendo rentable delinquir. Mientras tanto, hoy fueron presentados los presuntos asesinos del joven Miller, quien perdió la vida mientras le robaban su celular. Que sea una pena ejemplar, porque de nada nos sirven capturarlos y si les dan un poquito tiempo vuelven y salen y siguen haciendo el mismo daño a la sociedad. Para los analistas, otro de los problemas frente a la inseguridad es el populismo punitivo y la sobrecarga que tienen los jueces. El exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, y sus tíos Javier y Carlos Ríos Velilla se declararon inocentes de los cargos que les imputó la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato con Transmilenio.
La Fiscalía les imputó cargos al exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, y a sus tíos, los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, por presunta corrupción en la obtención de un millonario contrato para el recaudo de pasajes y control de la flota de Transmilenio y el SITP. De acuerdo con la Fiscalía, Javier y Carlos Ríos Velilla no aparecían como los dueños de Recaudo Bogotá, entidad a la que se le adjudicó el contrato, pero sí la controlaban a través de varias empresas de las cuales tenían el 100% de las acciones. Para la Fiscalía, los Ríos Velilla ocultaron esta información porque sabían que estaban inhabilitados por el parentesco con el entonces concejal Felipe Ríos. En cuanto al exconcejal, la fiscal señaló que también incurrió en delitos al no declarar el conflicto de intereses. Debido al pleno conocimiento que usted tenía sobre los verdaderos controlantes, operarios y beneficiarios de Recaudo Bogotá, usted tuvo la oportunidad de oponerse en la audiencia de adjudicación a que la empresa del Distrito Transmilenio no le adjudicara este contrato Recaudo Bogotá, y sin embargo, usted decidió no hacerlo. Los tres se declararon inocentes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Precisamente, la fiscal Angélica Monsalve, quien llevó a cabo esta imputación de cargos, denunció que fue notificada de un traslado a Putumayo hace varios días. Esto, según ella, en retaliación por las investigaciones que adelantaba contra la familia Ríos Velilla y para ser apartada del proceso. Pese a la polémica, la Fiscalía dejó en firme su traslado, decisión que fue impugnada y aún no se resuelve de fondo. La Fiscalía pedirá una condena de 60 años de cárcel para Jonier Leal por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su progenitora Marlene Hernández. La Fiscalía pedirá la máxima pena para Jonier Leal, señalado de haber asesinado a su madre y a su hermano, el estilista Mauricio Leal. La Fiscalía hará la solicitud y presentará el escrito de acusación para llevar a Leal a juicio, luego de que éste desistiera del preacuerdo con la Fiscalía y se declarara inocente de los cargos imputados, pese a que en anteriores oportunidades ya había confesado el doble crimen. De ser vencido en juicio, Jonier Leal podría ser condenado a una pena cercana a los 60 años de cárcel. Las autoridades en Medellín buscan a un hombre señalado de abusar sexualmente, quien se fugó aprovechando una cita médica. De este hospital en el barrio Castilla de Medellín se fugó el abusador sexual Andrés Felipe Zapata cuando recibía atención médica por heridas en una de sus manos. El hombre pidió prestado el baño y escapó. La policía abrirá investigación disciplinaria por la fuga, pues era custodiado por el IMPEC y la policía. La fuga se dio el pasado 10 de abril, pero solo hasta ahora las víctimas se enteraron y están en máxima alerta por posibles retaliaciones. Un joven en Medellín fingió un secuestro para extorsionar a su mamá exigiendo $1.000.000 a cambio de su liberación. En los videos del supuesto secuestro, quien se hizo pasar como víctima era golpeado y maltratado por los presuntos captores, pero en realidad fingió un secuestro con 2 cómplices que había contratado previamente. La captura del joven se dio justo después de que su mamá dejara el paquete con el dinero y la supuesta víctima y sus cómplices se acercaron para llevarse. La Alcaldía de Bogotá regulará el servicio de valet parking en la ciudad. Las empresas que presten este servicio tendrán que pagar por el uso del espacio público. La Secretaría de Movilidad alistó una resolución para poner en cintura el servicio de valet parking en Bogotá. Lleva alrededor de 10 años operando en Bogotá, sin unas reglas claras y sin pagarle un solo peso como retribución por el uso del espacio público a la ciudad. Se habilitarán inicialmente 3 zonas, 2 en Chapinero y 1 en Usaquén. Cada operador tendrá que hacer una retribución económica al distrito. No van a poder dejar los carros por ahí botados en el espacio público, que van a tener que tener unas pólizas. Calculan una tarifa asociada al valor del metro cuadrado en esa zona, pero en general es alrededor de los 800.000 pesos al mes. La resolución que define las reglas de juego estará lista en el mes de mayo. Ante informaciones de presuntas amenazas para Bogotá este jueves, la Policía Nacional informó que habrá un despliegue especial en las calles para evitar disturbios o actos vandálicos. En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una reunión nacional de comandantes de policía convocada por el director general de la institución, Jorge Luis Vargas, para impartir instrucciones de cara a las convocatorias previstas para este jueves 28 de abril. Las instrucciones puntuales a todos los comandantes es el cumplimiento estricto de la ley, respeto a los derechos humanos, coordinación con todos y cada una de las personas que quieran manifestarse pública y pacíficamente para que los protejamos.
Según el director de la policía, este jueves 28 de abril habría órdenes para ocasionar desórdenes en la capital. Tenemos información clara que en algunos sitios, quiero reiterar, algunos sitios y algunas personas van a generar actos de violencia que no son manifestación pública y pacífica. Esta misma tarde, la Dijín de la Policía puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación informaciones vinculadas a un proceso judicial que permita, en el menor tiempo posible, prevenir actos de violencia y capturar a quienes pudieran estar relacionados con estos hechos. Más de 1.500 líderes sociales encabezados por la Guardia Indígena llegarán este martes a Bogotá para declararse en emergencia humanitaria con el objetivo de visibilizar la crisis de violencia que azota a sus territorios. La Guardia Indígena ya está en camino a Bogotá. Hoy se detuvo en Tuluá y allí denunció que las cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos evidencian una política de exterminio y aniquilamiento contra los procesos sociales. Por eso se declararán en emergencia humanitaria. Vamos hacia el corazón de nuestro país, de nuestra patria, la ciudad de Bogotá, a declararnos en emergencia humanitaria. En estos momentos nuestra madre tierra está siendo bañada de sangre por muchos hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, afros y campesinos. La idea de las organizaciones sociales es avanzar hacia lo que llaman diálogos humanitarios para tejer y construir una propuesta de paz global para el país. Significa efectivamente los altos niveles de desidia, de omisión, pero sobre todo de vulneración de los derechos humanos y de manera sistemática por parte de un gobierno, sea local o sea nacional, hacia poblaciones indígenas. La Guardia Indígena estará el próximo miércoles en el campamento indígena del Parque Nacional, donde cada día la situación se deteriora, especialmente en la salud de su mayor población, los niños. Se disparó el precio del dólar. La cotización oficial aumentó 111 pesos. El precio del dólar subió en la jornada de este lunes y nuevamente se encamina hacia los 4.000 pesos. La divisa tendrá una tasa representativa del mercado para este martes de 3.931 pesos, que representa un alza de 111 pesos frente al cierre del pasado viernes. Pero el alza del dólar se dio por varios aspectos. Primero, la fuerte caída en el precio del petróleo, que en su referencia Brent bajó a los $102 el barril debido a una menor demanda mundial de crudo, sobre todo en China, que está volviendo a confinamientos por la celeridad de contagios de COVID-19. Hoy estamos frente a una coyuntura en la cual probablemente se suban las tasas de interés a nivel internacional y esto por supuesto trae la especulación de que viene o puede venir una recesión global que afecte la demanda por el crudo. Entonces todos estos factores terminan entrelazándose y haciendo que cambien un poco las expectativas. En segundo lugar, las decisiones para contener la inflación, y en Colombia el panorama electoral también mueven la tasa de cambio. Con hoy el dólar registró 6 jornadas consecutivas al alza, subiendo cerca de 213 pesos o lo que equivale más o menos al 5,80%. Se negociaron más de 1.430 millones de dólares en la jornada. Terminó la tercera oferta pública de adquisición sobre Sura. El grupo Gilinski alcanza ya el 34,58% de la participación accionaria. En la tercera oferta pública de adquisición sobre el grupo Sura, los Gilinski no alcanzaron su objetivo. De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia, se alcanzó 2,99%, porcentaje representado en 1.563 aceptaciones, más de 13,9 millones de títulos. Sin embargo, sumando las dos OPAs anteriores, los Gilinski lograron adquirir el 34,58% de las acciones en Sura, que los pone en los primeros lugares en la empresa y con opción de un nuevo puesto en la junta directiva. En las ofertas pasadas fueron varios los minoristas que salieron con sus posiciones de Sura, entonces ya no habían tantos inversores del retail minoritarios que tuvieran posición. El precio respecto al valor de cotización que veníamos observando es considerablemente atractivo. Por su parte, la oferta pública de adquisición sobre Nutresa continuará hasta el próximo 16 de mayo. Una encuesta de la Bolsa de Valores y de Fedesarrollo revela que el 84% de los agentes del mercado esperan un incremento en la tasa de interés por parte del Banco de la República. Este viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y la apuesta es un nuevo incremento en las tasas de interés y llegar al 6% en abril y para el cierre del año al 7,5%. La decisión, contener la alta inflación. Y que continúe ese proceso de alza de tasas de interés para llegar a niveles del 7,5% a finales de este año. Esto justamente para anclar esas expectativas de inflación, evitar que continúe ese ritmo de aumento de la inflación como hemos visto en los últimos meses. Se espera que la inflación empiece a ceder a partir de mayo.
La compañía Tecnoglass ingresa a la élite bursátil del mundo. La empresa barranquillera cotizará sus acciones en la Bolsa de Nueva York a partir del 9 de mayo. Tecnoglass anunció hoy que transferirá la cotización de sus acciones ordinarias a la Bolsa de Valores de Nueva York. Destacó que es la primera empresa colombiana invitada directamente al club de las compañías más exclusivo del mundo. La empresa busca llegar a más inversionistas a nivel mundial y aumentar la liquidez de sus acciones. La utilidad neta de Tecnoglass en 2021 fue de 68,4 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,40% a 1.576 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 2,14% a 94.990 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 18,92% a 24.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 54.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,24% a 3.280 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.931 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.217 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 20 centavos. El azúcar se transó en 18,90 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $98 con 62 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $102 con 29 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.280 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Se realizó la Semana de Países Amigos, proyecto estrella de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Es una historia, es una tradición, pero también un presente y una mirada de futuro que se enfoca sobre todo en un compromiso para abrir nuevos horizontes, para abrir nuevas puertas y sobre todo para conocer y darnos a conocer en el mundo. It's very important to promote our cooperation, particularly in the academic world and through the youth of both countries, because we know that in Colombia you have young population and they are the future of the society. Many of them will go on to be doing business or going to join the government or working on their own. Now, starting this together with the University of Santo Tomas, I'm very, very proud that we have this event going on. This is not the first time that we will do it in Colombia. This is just the start. We will do it more and more. Este evento se ha convertido en un espacio importante para la discusión sobre temas actuales, en relación a lo académico, político, empresarial y cultural, afianzando las relaciones diplomáticas y de amistad con el país invitado, que en esta oportunidad fue Tailandia. Por eso es tan importante que en el compromiso de región compartamos qué estamos haciendo para poder hacer crecer nuestros países, hacerlos desarrollar cada vez más y poder aportar para que la humanidad crezca y se beneficie con lo bueno que somos y tenemos.